Bueno, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Hora de Escucharte. Hoy estamos a miércoles 13 de enero. Hoy es miércoles 13 de enero y pues le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan y le doy la bienvenida a Carlos Acosta, que está todavía en el extranjero. Seguimos acá en Miami. Yo creo que vamos a ver hasta cuándo seguimos acá, porque es que me están pintando que la cosa ya no está tan así como para regresar, ¿no? Bueno, ahí... Aunque, sí. sí, acá hay relajo también. Aquí el tercermundismo me sigue. De repente, y si se hace un estudio, podríamos ver si el del relajo sos vos. O sea, si a Sí, donde vos estés hay relajo, porque ya llegar a Estados Unidos y que se esté hablando de la destitución de un presidente, o sea, ya es una cosa que, pues, ahí lo que vemos en común sos vos. Es soy lo yo, que hay en común. correcto. El, Entonces, el, el, mo- habrá que el, estudiar el, eso. el tercermundismo me sigue como mozote pegado en jean, porque Sí. aquí la instrucción es que el fin de semana hay que andar con cautela, porque van a salir todos los barbudos, toda la mara camisa cuadriculada a defender a Don Trump y que las calles van a estar tomadas. Entonces, qué mejor nos quedemos cada quien en Sí, su mejor casa. calladito. Pero bueno, Mejor sí, calladito. mejor calladito. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa interesante, vamos a platicar con alguien que lo vemos muy seguido en medios de comunicación, una opinión muy respetada en cuanto a temas de país y pues ustedes tendrán la oportunidad de escucharlo y de platicar con él a través nuestro. Le damos la bienvenida a Pedro Barquero, que está conectado. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Carlos, un gusto saludarlos y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta próxima hora y de estar pues pudiendo hablar con la gente a través de las redes sociales. Hay muchos temas ahorita sobre la mesa, hay muchas cosas pasando en el país, hay muchas cosas pasando en el mundo. Yo creo que vamos a tener una conversación bien interesante durante esta próxima hora. Así es. Bueno, Pedro, la gente no sabe, sos hermano de Evangelina, que trabajó en el canal. Sí, es correcto, Evangelina es mi hermana. Bueno, de hecho, ya no está en el canal, pero ahora tiene un programa de radio. Sí, una de las un programa de radio. Emisoras Unidas, sí. Entonces Sí. siempre, de alguna u otra manera, siempre está en el grupo ahí de televisión. A ver, Pedro, platiquemos solamente para iniciar un poco de tu trayectoria, de tu camino y también explicarle un poquito a la gente qué exactamente es la Cámara de Comercio, o sea, qué es, por qué existen este tipo de organizaciones o de instituciones y cuál es la intención, el sentido y tu función específica dentro de ella. Bueno, mira, esa es una pregunta interesante porque todavía al día de hoy hay gente que se confunde, hay gente que increíblemente piensa que las cámaras son parte del gobierno y no lo somos, o sea, las cámaras no somos parte del gobierno, nosotros somos organizaciones sin fines de lucro que reunimos a empresarios para poder defender los intereses de la empresa privada dentro de un marco de bien común y de hecho así lo dicen nuestros estatutos y así lo dice nuestra misión y nuestra visión, o sea que básicamente tenemos dos objetivos. Primero, buscar lo que es condiciones adecuadas para poder desarrollar el país económica y socialmente. Y segundo, que es muy importante, dentro de un marco y contexto del bien común. Y es por eso que nosotros realmente hacemos uso de ambas herramientas. Hablamos para que haya desarrollo económico y social, pero también dentro de lo que es el bien común. Y eso tal vez es lo que nos diferencia de otras organizaciones. Otras organizaciones están más enfocadas al tema del desarrollo económico, pero nosotros estamos enfocados al tema del desarrollo económico dentro del contexto del bien común. ¿Y por qué el bien común? Pues porque eso es un requisito fundamental para que las cosas funcionen bien en los países. De hecho, la diferencia de los países que tienen éxito y los países que no tienen éxito es precisamente lo que es la fortaleza del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, en resumen, lo que quiere decir es si trabajas o no trabajas para el bien común. Una buena definición de Estado de Derecho es que todas las personas estemos por igual debajo de la ley. Entonces ahí tenés tres elementos: el elemento de la igualdad, el elemento del imperio de la ley y también el elemento de que la ley sea justa, porque de nada te sirve que todos estemos por igual debajo de una ley si la ley no es justa. Entonces tenés que estar todos por igual debajo de la ley siendo la ley justa. Y eso obviamente es el reflejo de lo que es trabajar por el bien común. Ahora, ¿por qué esto? Porque ya está demostrado desde diferentes ciencias que eso es lo que más nos conviene. O sea, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, ya está demostrado que la mejor manera que vos alcances tu potencial individual es dentro de una colectividad justa.
Y eso es precisamente el bien común. Y por eso es que es tan importante para nosotros promoverlo desde diferentes elementos, desde el elemento económico, desde el elemento social e inclusive desde el elemento político. Porque nosotros somos como organización una entidad apolítica, en el sentido de que no participamos en política partidaria. O sea, nunca vas a ver a la Cámara diciendo voten por este o no voten por el otro. Sí. Pero sí, obviamente, incidimos en lo que es la política pública. Sí nos vas a ver muy beligerantes en el actuar de decir, hey, queremos transparencia, no queremos corrupción, queremos X o Y, Z, política pública que se implemente para poderle dar oportunidades de trabajo a la gente o que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, en resumen, básicamente eso es lo que somos, una organización empresarial que buscamos el desarrollo económico y social dentro de un contexto del bien común como un ideal de desarrollo para el país, para Honduras. Una pregunta, entonces hay una en Cortés, que es y hay una que se llama la CCIT, que es la de Tegucigalpa, ¿no? Y bueno, cada departamento tiene aunque sea su cuestión, tal vez hay algunos que no, pero donde más o menos hay un motor económico considerable, tiene su propia Cámara de Comercio. Es correcto. De hecho, Carlos, hay alrededor de 60 cámaras de comercio en el país, en diferentes departamentos y en diferentes ciudades. Hay departamentos donde tenés varias cámaras de comercio, que no son departamentales, sino que son de ciudad. Entonces, y todas las cámaras de comercio estamos aglutinadas en Fedecámaras, que es la Federación de Cámaras. Ahí estamos todas las cámaras a nivel nacional. Y aparte de eso, algunas cámaras, porque ahí sí no muchas, creo que solo somos tal vez 4 cámaras, si no recuerdo, que formamos parte del COEP, que es donde está aglutinado todo el empresariado nacional. Y ahí, obviamente, cada organización tiene su propia dinámica, o sea, cada cámara de comercio tiene su asamblea, cada cámara de comercio tiene su junta directiva y cada junta directiva define la estrategia con la cual va a trabajar de acuerdo a la realidad de sus agremiados. Ok, o sea que pueden haber posturas de una cámara que no necesariamente las comparta la otra cámara, o sea, existe esa independencia. Sí, claro, no tenemos la obligatoriedad de seguir todos la misma estrategia. De hecho, no tendría mucho sentido que todos sigamos la misma estrategia, porque no es lo mismo la necesidad, o sea, hay unas necesidades que son comunes, o sea, todos necesitamos que el país funcione bien, pero después de eso hay necesidades particulares en Tegucigalpa, hay necesidades particulares en Cortés, hay necesidades particulares en Catacamas, etcétera, y ahí es donde entonces cada quien tiene que tener su propia identidad. Ahora, sí, hay valores y principios que todos compartimos, que son los valores y los principios básicos de la empresa privada, la libre competencia en igualdad de condiciones, claro, el libre mercado, la libre contratación, todos esos son principios y valores del empresariado que todos compartimos por igual. Ok, y tu cargo se elige entre todos los integrantes. Sí, es correcto. La Cámara en Cortés. En Cortés. Bueno, pero nosotros tenemos empresas que son empresas a nivel nacional, no solo tenemos empresas del departamento Cortés. Una cosa que es importante, la gran mayoría de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés son MIPYMES. O sea, alrededor de un 85% de nuestros agremiados son micros, pequeños o medianos. Y tenemos un 10-15% de grandes empresas. Y estas grandes empresas, en su mayoría, actúan a nivel nacional. O sea, tienen operaciones en Cortés, en Francisco Morazán, en Islas de la Bahía, en Colón, en todos lados. Entonces, ¿cómo funciona la dinámica de la gobernanza de la Cámara de Comercio? Hay una asamblea que está compuesta por todos los afiliados, son alrededor de 3.000 empresas afiliadas, y esa asamblea se reúne una vez al año. En los años pares se elige la mitad de la junta directiva y en los años impares se elige la otra mitad de la junta directiva. A modo tal que el año pasado, en el año 2020, se eligió a lo que es el presidente, lo que es el tesorero, el vocal primero, el vocal tercero y los sustitutos de cada quien. Y este año, el 2021, se elige al vicepresidente, al vocal segundo, al vocal cuarto y los sustitutos de cada quien. Entonces así va la dinámica, cada año se cambia la mitad de la junta directiva, entonces cada director tiene 2 años y tiene la opción de reelegirse una vez en su cargo. O sea que tú puedes ser tesorero 2 veces consecutivas, pero no más de 2 veces consecutivas. Puchica, bien clara la regla. Otra preguntita, ahorita que decías de las MIPYMES y toda la cuestión. La mayor parte de la empresa en Honduras es MIPYME, son grandes empresas. Estamos hablando qué porcentaje es MIPYME y si pues aprovechamos también para definir exactamente, porque mucha gente lo escucha a diario, pero ¿qué es exactamente una MIPYME? Ok, y esa es una buena pregunta.
A ver, voy a empezar primero por lo de que cuántas empresas, quiénes son mayoría. La mayoría son MIPYMES en el país. La inmensa mayoría son MIPYMES. Y la mayor generadora de empleo en el país también son los MIPYMES. O sea, más del 70% de los trabajos en el país son generados por los MIPYMES. O sea que la importancia de los MIPYMES es enorme, pero enorme en el país. Y lamentablemente no se le da ese nivel de importancia a la hora de tomar decisiones gubernamentales, porque muchas veces las MIPYMES no son tomadas en cuenta y no se les dan las condiciones necesarias para que se puedan desarrollar. Han habido cosas que se han hecho bien, no lo podemos negar, pero no se ha desarrollado realmente un marco de políticas públicas específicamente para fortalecer la MIPYME y que podamos de esa manera desarrollar la economía. Un país lo vas a desarrollar con las MIPYMEs. Ojo, eso es importante. Todos los países del mundo que se han desarrollado fuertemente a través de las MIPYMEs porque son los generadores masivos de empleo. ¿Es importante la gran empresa? Por supuesto que es importante, porque una gran empresa te le puede dar empleo a miles de personas, pero ya en la colectividad, ya en la suma de todo, es más el empleo que te generan los MIPYMEs. Ahora, ¿qué es un MIPYME? Hay varias definiciones. Si lo ves desde el punto de vista de la ley de Honduras, la MIPYME se define por el número de trabajadores, pero eso es una definición incorrecta. O sea, porque vos podés tener pocos trabajadores, por ejemplo, una empresa auditora o una empresa consultora, vos podés facturar a través de una empresa de consultoría muchos millones al año con 3, 5 empleados, que son los consultores que utilizás. Y llegas a hacer una consultoría y podés cobrar 2 millones, 3 millones por un trabajo, $100,000, $50,000, ¿me entendés? En empresas de consultoría que le hacen trabajo a empresas grandes, hay empresas que cobran hasta $500,000 por una consultoría y lo pueden hacer 3, 5 personas con un maletín. Entonces, esa no es la mejor definición de MIPYME, pero es la definición legal por el número de empleados. Ahora, la definición que usan, digamos, los bancos, el sistema financiero, es una definición más adecuada, que es por los ingresos anuales. Entonces, si vos tenés X número de ingresos para abajo, sos considerado un MIPYME, y de ahí para arriba, pues ya sos gran empresa. Te pongo el ejemplo. Hay un banco acá, de hecho yo trabajé para ese banco, es un banco transnacional, que venía con los parámetros de Estados Unidos. Entonces, para ellos, y esto tal vez te va a dar risa, pero para ellos un MIPYME es una empresa que factura menos de $100 millones al año, porque vienen con los estándares de Estados Unidos, ¿me entiendes? Entonces, para ellos, claro, el tamaño es diferente. Entonces, aquí en Honduras, claro, eran poquísimas las empresas que no eran MIPYMEs. Todas eran. Son pocas las empresas en el país que facturan más de $100 millones al año, pero ya en la banca nacional, pues ya un MIPYME, hay bancos que lo miran de 1, 3, 5 millones de lempiras al año para abajo. Entonces, eso depende de la cartera de cada banco. Pero no hay, el punto es que no hay un consenso ni a nivel nacional ni a nivel mundial de qué es exactamente un MIPYME. Cada país lo define diferente en su ley y cada organización lo define diferente de acuerdo a su cartera o a su giro de negocio. Un banco lo define de una manera, una ONG lo puede definir de otra manera, entonces hay muchas definiciones. Pero en general, lo que es MIPYME es lo que dentro del global te genera menos ingresos que el resto que pudieran ser considerados grandes. Entonces, estadísticamente hablando, vos podés hablar de que el 80-20, o sea, el 80% de las empresas que te generan apenas el 20% de los ingresos, esos pueden ser los MIPYMEs. Y el 20% de las empresas que te generan el 80% de los ingresos, esos pueden ser los grandes. Entonces ahí con los números es que podés jugar para poder ir definiendo qué es un MIPYME y qué es un grande. Una pregunta, Pedro. Nosotros hemos visto, bueno, siempre se dice lo difícil que es poner un negocio en Honduras. Esa iba a ser mi pregunta, hombre. La gente dice, no, mira, yo quiero poner un negocio, y entonces se maneja un concepto, un término, que es la palabra emprendedor. Entonces viene aquí y te dicen, no, es que él es emprendedor, porque el emprendedurismo y qué bueno. Y entonces, cuando le dicen emprendedor a alguien, entonces uno siente como que le están diciendo algo bueno, ¿no? Un emprendedor, pero hay un momento que viene el emprendedor y dice, fíjate que yo llevo como 10 años emprendiéndolo. Y no la veo. Entonces, en la hora del té, pues hay mucha gente que ha dicho, bueno, ¿será que el emprendedor es el empresario sin pisto? ¿Qué tan difícil es, o cómo ves vos esa realidad, viéndolo desde puntos de vista fiscales, comparándolo con la desigualdad social que vivimos? ¿Qué tan complicado? O sea,
Hay gente que dice, no, mira, él es bueno porque él decidió poner su propio negocio. Pero también escuchamos de gente que dice, no, yo mejor trabajo para alguien porque si pongo mi propio negocio voy a ir a dar de narices. ¿Cómo ves vos cómo lo debe de interpretar la gente que tiene esa intención de poner un negocio pero tiene tantos miedos? ¿Qué les decís vos a ellos? Ok, primero empecemos por la definición de emprendedor. Emprendedor es todo el que emprende. El emprendedor puede ser micro, puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser grande. Es más, Elon Musk, que hoy por hoy es el hombre más rico del mundo, es un emprendedor. Sí. Así como emprendedor es este muchacho Darío Welcome, que en San Pedro Sula vendía jugos vestido de saco y corbata en la calle. Sí. Los dos son emprendedores. Uno es micro y el otro es macro. De hecho, hoy por hoy es el empresario que su cartera de activos vale más que el mundo. Entonces, emprendedor es todo el que emprende, independientemente del tamaño del negocio. Ahora, la dificultad para emprender en Honduras, obviamente, aquí hay mucho más retos que en otros países. Lamentablemente, la competitividad en Honduras ha venido en retroceso fuertemente. El índice de competitividad que se llama Doing Business, que lo mide el Banco Mundial en 100 y pico de países en el mundo, nos pone a nosotros como un país que ha retrocedido 29 posiciones en los últimos 5 años. O sea, nosotros pasamos de tener una competitividad de alrededor creo que era como la posición 101, y hoy estamos en la posición como 130, o sea, hemos retrocedido 29 posiciones. Y eso lo que significa es que es más difícil emprender. Imposible no es, porque si vos ves a tu alrededor, siempre hay gente emprendiendo exitosa, así como también siempre hay gente emprendiendo que fracasa. Ahora, ¿qué es mejor, ser emprendedor o ser empleado? Depende, porque hay gente que como empleado le va muy bien y llega a tener salarios bastante elevados. O sea, hay gente que gana 10,000, 15,000, 20,000 dólares al mes, y hay emprendedores que no llegan a hacer ni siquiera el salario mínimo al mes, ¿me entendés? Entonces sí, todo depende, las circunstancias son variables. Ahora, las empresas en Honduras tienen una mortalidad muy elevada. Prácticamente el 80% de las empresas mueren antes de llegar al tercer año. Entonces, eso es sumamente elevado. Entonces, ¿qué se requiere para emprender? Mucha resiliencia. O sea, tener la capacidad de seguir y seguir y seguir, aunque estés fracasado, seguir. Si vos escuchás las historias de las familias de los grandes capitales en Honduras, te vas a dar cuenta de cómo empezaron. Y empezaron pequeños. Lo que pasa es que, claro, vos ves hoy en día esas grandes empresas enormes que venden cientos de millones y que tienen 200, 300, 3,000 empleados, y uno cree que es que así nacieron. No, así no nacieron. Vos escuchás las historias. Yo te puedo contar 2 historias ahorita, rapidito, para no quitar mucho tiempo. La historia de la abuela de un empresario que yo admiro muchísimo, que es una persona, calidad en todo sentido, como persona, como empresario, en todo sentido. Es una persona que yo le respeto y lo quiero muchísimo. La abuela de este señor, cuando tenían su negocio, era un negocio pequeño. Ella estaba embarazada. Y embarazada, el día que dio a luz, estaba trabajando. Se le vino el bebé, nació atrás de la caja registradora atendiendo el negocio. Ella misma se cortó el cordón umbilical y a los 5 minutos estaba vendiendo otra vez. Son cosas que te parecen increíbles. Son cosas que te parecen increíbles. Y yo le pregunto, ¿pero por qué hizo eso? Y me dice, porque no había de otras. No había de otra. Entonces vos lo ves hoy a él y él ha multiplicado el negocio enormemente, pero vos lo ves hoy a él y no te imaginas los sacrificios que hicieron la familia para poder llegar a eso. Entonces la pregunta es, ¿vos a qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a sacrificarte para que eventualmente pueda hacer que vos la veas o pueda hacer que tu nieto la vea? ¿O preferís mejor buscar un camino más cómodo? ¿Verdad? Esa es la diferencia. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar? Yo creo que la pregunta... Antes de otra historia, hoy hay otro empresario fuerte también, fuerte, te estoy hablando igual que el anterior, de los más grandes del país. El abuelo de él se iba caminando por las vías del tren con el papá de él de la mano a vender chinería. Con una mano llevaba al niño y con la otra llevaba el producto. Y ahora son de las empresas más grandes en el país. Entonces, es lo que te digo, vos tenés que ver de dónde nacieron las cosas y te das cuenta que ningún nacimiento es fácil, a menos que sea dinero robado de corrupción, ¿verdad? Esa gente hace dinero fácil, pero las personas que han trabajado, que son negocios honrados, les ha costado 2, 3 generaciones llegar a lo que son hoy. Pero yo creo que la pregunta de Fer, o corregime Fer si me equivoco, iba más a las trabas que te pone el sistema. O sea, estamos hablando de... personas de clase media, digamos, que dicen... Exacto. Porque, o sea... Hay un ambiente aquí, existe un ambiente como para poder decir, voy a poner un negocio.
o más bien es casi como un Sí, suicidio económico. Nosotros conocemos personas, Pedro, que han empezado un negocio con todas las ganas del mundo, con muchos sueños, y al final, como vos decís, al año, a los 2 años, a los 3 años, terminan quebrando, endeudados, pero buscando irse del país. O sea, que al final se convierte en una pesadilla en lo que se metieron. y no por culpa de ellos, sino por culpa de que, a ver, aquí ir a sacar un permiso para poner una empresa es complicado, entonces vas, querés, que mucha gente dice que se quiere legalizar al momento de poner la cuestión, pero también el sistema te pone cosas trabas por todos lados. Entonces a veces uno va a sacar un permiso, no se lo dan y sin embargo esa tarde tienen al oficial o a la persona exigiéndote el permiso y no, pero ya fui, pero es que no está, pero es que es un proceso. Entonces yo creo que más que todo iba a la pregunta de Fernando, no tanto a la resiliencia de la gente o a la actitud de la gente hacia la empresa que pone, sino a las trabas que te pone muchas veces el sistema. ¿Eh? Claro, y las trabas son enormes y por eso es que tenemos una mortalidad tan alta. Tenemos un 80% de empresas que no sobreviven más allá del tercer año, cualquier emprendimiento, independientemente del tamaño, porque también hay grandes empresas que fracasan y quiebran. Hay inversiones enormes que empiezan y a los 2-3 años están reventados. Ahora, eso influye bastante. Primero que nada, la carga tributaria. Tenemos la carga tributaria más alta de toda Centroamérica. El peso de los tributos sobre el Producto Interno Bruto es de alrededor de 18,5%, cuando en Guatemala es apenas de un 11, 12%. Entonces, claro, esa enorme carga de impuestos te imposibilita desarrollar tu negocio, porque es dinero que vos pudieras dejar en la caja de tu negocio para poder seguir trabajando con tu capital de trabajo, pagando planillas, comprando productos para revender o para producir, lo que sea, pero lo tenés que pagar al Estado. Entonces te mata tu liquidez una carga tributaria tan alta. Y el otro tema es la tramitología también. Pasas mucho tiempo haciendo trámites. Abrir operaciones es un parto, o sea, tenés que sacar un montón de licencias, un montón de permisos, y eso obviamente te limita también tu capacidad de desarrollarte, porque al final de cuentas lo que el emprendedor necesita es estar enfocado en producir y en vender. Eso debería ser el enfoque. Yo necesito estar concentrado en cómo produzco o cómo compro y cómo vendo lo que produzco o revendo lo que compro. Ese debe ser el enfoque. Pero aquí en Honduras, el empresariado, ya sea micro, pequeño, mediano o grande, le dedica una buena cantidad de su tiempo a estar lidiando con esa burocracia que lo único que te hace es hacer perder tiempo. Entonces, eso es un obstáculo enorme para poder desarrollar los negocios. Por eso es que nosotros tenemos como parte de nuestra estrategia para poder incidir en las políticas públicas el tema de la simplificación administrativa, que es el tercer pilar de los 3 pilares que nosotros manejamos. La simplificación administrativa quiere decir que los trámites sean ágiles, que sean rápidos, que no sean burocráticos y que sean baratos. Porque aquí de lo que deberíamos de hacer es facilitarle la vida al emprendedor y más bien lo que pasa es que se le dificulta. Yo te pongo un ejemplo. En Indonesia, por ejemplo, hace unos años, ellos tenían una tramitología igual o más complicada que Honduras. En sacar un montón de licencias y permisos se tardaban meses, pero empezaron a trabajar en el 2014 en su proyecto de simplificación administrativa y redujeron el tiempo de todas las licencias y todos los permisos de meses a semanas, a días, a horas, y en el 2018, después de 4 años de trabajar, 1 hora y en línea. Entonces vos te metes al sitio web de la página donde están todos los requisitos y una vez que tenés los requisitos, los subís por esa página web y 1 hora después recibís tu licencia o tu permiso. Eso es simplificación administrativa y eso es lo que necesitamos en el país para poder apoyar a la gente a que se dedique a producir y a vender y no a estar perdiendo tiempo haciendo trámites que no sirven para nada más que para el control gubernamental. Aquí mucha gente critica de que tenés que pagar impuestos y seguridad por cada transacción que haces, tenés que pagar impuestos de esto y aparte de eso tenés que pagar seguridad privada. Ese es el otro tema. Vivir en Honduras es caro. ¿Por qué? Porque todo lo terminas pagando 2 o 3 veces. Sí, el ejemplo que pusiste, la seguridad la pagas 3 veces. Pagas tu seguridad en tus impuestos, porque parte de tus impuestos van para el Ministerio de Defensa y para el Ministerio de Seguridad. Después pagas la tasa de seguridad, porque también ese es otro impuesto que te clavan en tus movimientos bancarios, pero al final, como eso no te resuelve, terminas pagando tu propia seguridad. Y no estoy hablando solo de la seguridad de los empresarios, estoy hablando de hasta el ciudadano más humilde le tiene que pagar aunque sea 200 pesos a un guachimán con machete que cuide de la esquina, porque no puedes darte el lujo de no pagar tu propia seguridad, porque entonces corres un alto riesgo. Y aún con todo eso te sentís inseguro. Y aún con todo eso te sentís inseguro. Entonces estás pagando la seguridad 3 veces y aún así te sentís inseguro. La educación la pagas 2 veces.
Los pocos que podemos, pagamos la educación 2 veces, porque pagas la educación primero, la educación pública, con tus impuestos, pero al final, los pocos que podemos, terminamos pagando una educación privada. ¿Por qué? Porque la educación pública, el gobierno no le da lo que necesitan nuestros maestros para poder educar bien a nuestros niños y a nuestros jóvenes. La salud la terminas pagando 3 veces también. Pagas la salud con tus impuestos, que es la salud pública, después los trabajadores y los patronos pagamos el seguro social, que es otra salud, otro sistema de salud, pero al final terminas pagando tu propia salud, ya sea con una póliza privada o yendo a una clínica privada donde un médico pagar porque no te funcionan los otros dos. Entonces, las carreteras las pagamos 2 veces. Cada vez que echas un galón de combustible en tu vehículo, una buena parte de eso es para impuestos para mantener las carreteras. Pero no, como no ajusta, entonces tenés que ir a pagar peaje al cruzar esa carretera. Entonces, el problema en Honduras es la corrupción. ¿Por qué? Porque el dinero que se pierde en corrupción es el que debería servir para que solo paguemos una vez la educación, una vez las carreteras, una vez la seguridad y así todos los servicios que el gobierno debería de dar. Pero como se roban el dinero, entonces no ajusta y terminamos nosotros los ciudadanos pagando 2 o 3 veces todos los servicios que deberíamos de recibir gratis del gobierno y pagarlo una sola vez con nuestros impuestos. Ok, ahora, antes de que nos metamos en algunos temas ya relacionados en el feeling ya de país, ¿qué opinión tenés sobre las personas que han iniciado, hablando de todo esto del emprendedurismo y todo eso? Hemos visto últimamente muchas personas que están iniciando sus pequeños negocios en las redes sociales. Sabemos personas que venden en Instagram, entonces viene alguien y dice, no, lo que pasa es que por el tema de la pandemia o por el tema de los huracanes o por la crisis económica en la que vive constantemente el país, entonces yo empecé en Instagram a vender pasteles o ropa. Empecé a vender joyas, empecé a vender esto y lo otro. Que cada día crece más ese negocio, ¿no? Sí, ahora, ¿ese es algo que lo podemos ver como real o es una cosa pasajera? O sea, ¿cómo lo interpreta la cámara esto de, mira, ahora todo el mundo está vendiendo en... No, es que mi tienda es virtual, dice la gente. Vendo en Instagram, vendo en esto y lo otro. ¿Eso en realidad es algo que puede llegar a tener un peso o lo tiene? ¿O la persona que está en eso de verdad, ese es un camino para poder salir adelante desde un punto de vista empresarial? ¿Cómo lo interpretan ustedes eso? Tiene peso, es importante y es el presente. Y lo más seguro es que eso va a ser el futuro. O sea, a nivel mundial, el comercio electrónico ha crecido exponencialmente año con año. En Estados Unidos las ventas se hacen cada día más a través de Amazon o de Shopify o de lugares así por internet. Y si te fijas, en Estados Unidos ya desde hace algunos años, las grandes cadenas fuertes en Estados Unidos han ido cerrando tiendas, se han estado cerrando moles y se han estado cada vez más la población moviendo. La tendencia es a comprar vía electrónica. Y ahorita con el tema de la pandemia se fortaleció mucho más todavía eso. Y ahora no solo es en Estados Unidos, sino que es en todo el mundo. Aquí en Honduras está pasando eso. Hay mucha gente que está emprendiendo. Y es importante que lo hagan y es importante que lo sigan haciendo. Porque una empresa que empieza hoy vendiendo por Instagram, aunque venda poquito, eso, si sigue perseverando, le va a dar el efecto bola de nieve. Va a ir aumentando, va a ir creciendo y en lo que menos acuerda, de repente pasaron 5 o 10 años y es un negocio bastante grande. Ese es el futuro del mundo, las ventas a través de medios electrónicos. Y de hecho es el presente, pues en realidad no es el futuro, es el presente. Y en el futuro va a agarrar cada vez más importancia. Este tema de la pandemia nos vino a cambiar los hábitos de consumo, nos vino a cambiar todo y muchos de esos cambios van a ser permanentes. Aún después de la vacuna, aunque ya cuando logremos, qué sé yo, en unos 3-5 años que el 80% de la población mundial esté vacunada y que ya no sea un tema de preocupación el COVID, aún ahí ya esos cambios de comportamiento ya se van a quedar como parte de los comportamientos nuevos de ahora en adelante. Aquí donde yo estoy, aquí tengo una ventana donde veo más o menos que la colonia, aquí donde estoy, yo estoy en Miami ahorita. Todos los días viene el camión de Amazon, todos los días. Aparte viene el de FedEx, aparte viene el del correo gringo, pero todos los días en una vuelta los 3 camioncitos, el de Amazon, entonces, y todos los días se baja un brother con un paquete mediano, un paquete grande, un paquete gigante, una bolsita, pero definitivamente que el comercio electrónico es lo que está dando, y como decís, cada vez son más tiendas que antes como un Bloomingdale's, que estamos hablando de tiendas donde iban nuestras mamás, pues, o sea,
ya están cerrando, un Macy's ya están, un Sears, por ejemplo, aquí ya no existe, en Honduras tampoco, ya dejó de existir, están cerrando. Ahora, definitivamente una tendencia, el rumor o lo que se está diciendo ahorita de que la SAR ya le va a caer también a la mara que está vendiendo en comercio electrónico, ya sea en Instagram, que todavía no sé cómo lo podrían hacer. ¿Tener algún conocimiento de eso y cuál es tu opinión al respecto? Mira, lo que he visto es nada más lo que de forma muy genérica han mencionado las autoridades a través de los medios de comunicación, pero realmente yo considero que es una mala estrategia. O sea, ahorita lo que tenés que dar es chance que la gente pueda buscar la manera de generar ingresos. Vos no podés, en medio de una pandemia, aún en situaciones normales, pero peor en medio de una pandemia, estarle cortando las alas a la gente. O sea, no es justo que la gente esté empezando su negocito, haciendo un esfuerzo de tratar de generar ingresos, vendiendo por Instagram, viendo cómo se la juegan para ganar aunque sea centavos, y que de arranque te quiera caer la institución que cobra impuestos en el país a ver cómo te saca dinero. Eso es incorrecto. O sea, yo estoy claro que todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de pagar impuestos, pero deben de haber condiciones especiales para los MIPYMES, para que ellos se puedan desarrollar y no que los ahoguen de arranque. Eso es importantísimo. Esas políticas públicas son precisamente las que me refiero. Ahorita, tú te puedes formalizar y vas a tener cierto nivel de exoneraciones y de beneficios de aquí en adelante, pero aún así hay un montón de trabas que todavía te impiden desarrollarte. Entonces debería de haber un periodo de tiempo como decir, ok, yo te voy a dar 3 años en el que no lidias para nada con el gobierno. Vos esos 3 años trabajá y tratá de levantar tu negocio. Eso sí, el año 3 te toco la puerta para ver cómo estás y cobrarte los impuestos. Pero ya en 3 años vos ya no tuviste ese obstáculo, ya no tuviste... Recuperaste la inversión también. Ya recuperaste la inversión y deberías de tener ya cierto nivel de solidez que te va a permitir poderle hacer frente a ciertas cosas. Pero de arranque es muy difícil. A mí, nosotros cuando teníamos el proyecto del Bazar del Sábado, cuando funcionaba físicamente, porque ahora lo trabajamos de manera virtual, pero había gente que nos llegaba a decir, mire, yo me quiero formalizar, pero fíjese que mi capital de trabajo son 7,000 empiras. Yo con eso compro y revendo. Y si yo me formalizo, el permiso de operación me va a costar 7,000 empiras. Entonces pago el permiso de operación y me quedo sin capital de trabajo, me quedé sin negocio. Entonces no podés, esta gente no puede. Entonces eso es lo que tienen que entender las autoridades, que hay que darles el respiro para que crezcan, para que se fortalezcan y para que después en algún momento en el futuro puedan pagar los impuestos, pero no los ahoguemos de arranque. Eso es injusto. ¿Qué opinión tenés en relación a cómo se ha manejado todo este tema fiscal, toda esta carga que existe en los empresarios durante el año pasado? O sea, ahora que hemos estado en pandemia, además de eso, el impacto fuertísimo de 2 huracanes, que ahí es donde la gente dice, pucha, qué suerte la de Honduras, que en medio de pandemia no solo te cae un huracán, sino que 2. O sea, cuando pasan todas esas cosas, ¿qué te parece que se ha hecho mal? ¿Qué recomendaciones han hecho que no se siguieron? O sea, desde el punto de vista empresarial, la empresa privada, ¿cómo ve cómo se ha manejado todo esto desde el gobierno? Mira, desde nuestro punto de vista, no, se ha manejado mal. O sea, no se hicieron las cosas que se tenían que hacer. Nosotros desde el primer trimestre del año pasado, desde enero empezamos nosotros, cuando ya vimos que esto empezaba, y en febrero que ya vimos que se estaba regando bastante y que ya lo veíamos venir cerca, que ya sabíamos que era inminente, y más en marzo cuando ya lo teníamos en casa, nosotros sacamos un montón de propuestas. Una de ellas era, por ejemplo, la prórroga de pago de los impuestos. Y ojo, nosotros no estábamos pidiendo que nos regalaran los impuestos o que no pagáramos los impuestos. Lo que estábamos diciendo es, señores, el mundo está cerrándose, nosotros ya estábamos también empezando a cerrarnos, no vamos a poder vender. ¿Cómo rayos vamos a pagar impuestos si vamos a estar cerrados sin vender y sin ingresos? La idea era no pagar los impuestos para poder tratar de mantener más tiempo las planillas, para poder seguir manteniendo los empleos. Pero no, el gobierno no quiso. Dio una prórroga de un par de meses, que eso no sirvió para absolutamente nada, y quiso cobrar lo que es los pagos a cuenta al 75%, que no tiene ni un sentido. Hay gente que las ventas se le cayeron un 80%. Sí. Pues si se te cayó un 80% la venta, ¿cómo vas a pagar los pagos a cuenta de un 75%? Es imposible, o sea, no hay manera. Entonces, eso ha provocado que mucha gente cierre, que mucha gente quiebre, que mucha gente suspenda a sus empleados y que mucha gente despida a sus empleados. Entonces, el manejo de la economía no ha sido bueno. Cuando el gobierno habla de que han manejado bien la economía, en realidad no es que han manejado bien la economía. Han tenido unas finanzas públicas fuertes, que es diferente, porque todo el dinero de la economía lo han drenado y se lo han llevado al gobierno.
La recaudación tributaria en menos de 10 años pasó de 40.000 millones de lempiras anuales a 120.000 millones de lempiras anuales. Y ese dinero entonces, en vez de estar en la bolsa del pueblo hondureño, dándole vuelta a la economía, comprando y vendiendo bienes y servicios para que todos hagamos dinero, está en manos del gobierno, que lo maneja mal, porque una parte de ese dinero se pierde en corrupción porque se lo roban y otra parte se pierde en ineficiencias porque no hacen las cosas bien. Entonces, la mejor forma en que un país puede tener su dinero es circulando en la economía, no en manos del gobierno. Ningún gobierno en el mundo puede decir que es más eficiente que la economía. No hay, no existe. Ni siquiera los países más desarrollados, ni siquiera países como los nórdicos. Noruega. Sí, correcto, justamente, ¿no? Noruega es un país nórdico. Esos países, ni siquiera esos países pueden decir que el dinero es más eficiente en el gobierno que en la economía. Interesante, ¿no? Definitivamente. Ahora, hablando un poco, porque has mencionado ya varias veces la palabra corrupción, y sabemos, te hemos conocido, pues tenemos siempre participaciones en medios de comunicación constante, ¿no? Es una opinión que los periodistas y los conductores de foros y todo siempre buscan saber qué es lo que está pasando por la cabeza de Pedro Barquero. El tema de la corrupción, la imagen que el país tiene afuera, ya vamos a caer justamente en la imagen que el país tiene ahorita, con noticias recientes. Cuando hablamos, por ejemplo, de inversión extranjera, o sea, todas esas cosas, ¿cómo lo ves vos? ¿Que la corrupción, qué tanto daño nos puede hacer afuera? O sea, ¿cómo lo vemos? Porque aquí a veces, tristemente, hasta nos terminamos como acostumbrando. Es una cosa así de triste, se convierte como un estilo de vida, decir, no, lo que pasa es que aquí son corruptos y esto y lo otro. Pero al inversionista, al empresario que dice, no, yo estaba pensando en ir a meter un pisto ahí a Honduras. Al noruego. Sí, al noruego que viene y dice, no, fíjate que estuve viendo ahí y yo creo que ahí en Honduras hay un lugar a donde yo... Pero, ¿qué tanto daño nos hace esa imagen de país corrupto? Muchísimo daño, muchísimo daño. Mira, yo te voy a decir algo, y antes de eso me gustaría hacer un comentario por lo que hiciste, porque vos tenés razón. O sea, lamentablemente aquí en Honduras, como sociedad, como que nos hemos acostumbrado a decir, no, es que son corruptos, es que todos roban. No tenemos que acostumbrarnos a eso. Sí. Eso lo tenemos que ver como lo que es un delito, y es un delito grave, y es uno de los peores delitos. La corrupción es como que todos los días te asalten al salir de tu trabajo y te roben una parte de tu sueldo. Es literalmente eso. Como que si vos al salir de tu trabajo todos los días esté un delincuente con una pistola amenazándote para que le des parte de tu sueldo. Eso es la corrupción, ni más ni menos, es exactamente eso. Y así lo tenemos que ver. Y por eso es que nosotros están pasando las cosas que pasan, porque hemos sido muy complacientes como sociedad y no podemos ser complacientes con la corrupción. Tenemos que ser fuertes y tenemos que levantarnos colectivamente en contra de la corrupción y dejarles claro a estos delincuentes que no vamos a permitir que continúen haciendo las cosas así. Ahora, volviendo al tema de tu pregunta, hay muchos indicadores a nivel mundial. Están los indicadores de competitividad, están los indicadores de Estado de Derecho, están los indicadores de corrupción, y hay una relación directa entre lo que es el Estado de Derecho, la competitividad y la corrupción. ¿Cómo funciona eso? Los países en el mundo que se manejan de forma más honrada son los países que tienen mejor indicación en Estado de Derecho y mejor indicación en competitividad. Y por lo tanto, son los que más jalan capitales y mejores capitales. Los países que tienen más corrupción son los que tienen peor nota en Estado de Derecho, como Honduras, que estamos dentro de las últimas 15 posiciones en el mundo en solidez de Estado de Derecho. Para hacernos ¿al lado de qué país estamos? Más o menos para que estemos ahí. Bueno, para que tengas una idea, nosotros hay 3 países en América Latina que están en las últimas 3 posiciones del mundo en Estado de Derecho. Bolivia, Venezuela y Honduras. Ahí es donde caemos en otro tema también. Aquí todo el mundo pasa diciendo, no, es que, mira, lo peor que nos puede pasar es que caigamos aquí en el problema del siglo XXI, que nos traigan el siglo XXI y el comunismo de Venezuela. Nuestro país ya está, sin ser de izquierda, desde la derecha, con una destrucción de su Estado de Derecho parecido a la destrucción de Venezuela. Entonces, aquí el tema no es de izquierda o de derecha. Aquí el tema es de Estado de Derecho sólido o corrupción, independientemente, porque vos podés destruir un Estado de Derecho con corrupción, con el sombrero de la izquierda, como pasa en Venezuela, porque en Venezuela el país lo tienen destruido.
Ojo, no nos engañemos, lo tienen destruido. Pero también puede destruir un país con corrupción y puede destruir su Estado de Derecho con corrupción con un sombrero de derecha, que es lo que pasa en Honduras. Entonces, la solución no es decir, soy de derecha o soy de izquierda. No, la solución es decir, voy a tener un Estado de Derecho fuerte, sólido, una verdadera república con una verdadera democracia y voy a darle oportunidades económicas por igual a todo el mundo. Eso es lo que hacen países como Noruega, por ejemplo. En Noruega tenés un Estado de Derecho sólido, tenés un índice de competitividad muy elevado, pero tenés la corrupción muy, muy, muy baja. Es uno de los países mejor evaluados. Entonces, la relación es directa. A mayor corrupción, menos inversión. Así funciona el mundo. Y el problema es doble, porque no solo no atraes inversión, sino que lo poco que atraes es mala inversión. Porque así como hay inversión buena, hay inversión mala. ¿A qué me refiero? Así como hay buenos empresarios que llegan a los países con buenas inversiones, a generar trabajo, etcétera, hay empresarios delincuentes en el mundo, que lo que vienen es a ser parte de la corrupción de los países, que es lo que nos ha pasado en Honduras. Hay algunas empresas extranjeras que han venido y que se han coludido con los políticos hondureños para venir a robar a través de concesiones, a través de contratos con el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenés el doble problema. No te viene inversión de la buena por la corrupción y sí te viene inversión de la mala por la corrupción. Doble efecto negativo para el país. Ok. Chicas, estamos mal, ¿no? Hablemos ahora un poco, bueno, uno de los grandes, terribles males que han afectado a nuestro país es el tema del narcotráfico. La semana pasada el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue portada, hasta en un periódico en Australia, que ya los periódicos son otro idioma, ya las letras ya son otros dibujos. ¿Cómo? Y una vez más, ¿verdad? Fer, sí, una vez más, bueno, porque no es la primera vez. Además, no es la primera vez, tampoco es la segunda, o sea... Hasta en Japón, que se lee para abajo. Sí, que se lee para abajo, sí, hombre. Sí, y entonces sale el nombre de él en otro caso, en otro juicio, nombrado por otra persona. Entonces eso también lo ven los que manejan estos capitales que vienen a invertir a América Latina. ¿Cómo ustedes, cuando los empresarios, cuando vienen y dicen, no, hombre, mira que este volvió a salir aquí, hombre? O sea, ¿cómo lo interpretan ustedes y qué tanto daño le hace eso a la imagen de un país? Porque no solamente es la imagen de él, sino que ahí es una cosa que nos lleva de encuentro a todos. Es correcto. Mira, la imagen de las personas que tienen las posiciones de liderazgo en los países es importante, porque eso al final de cuentas se mira. Entonces, el hecho de tener un presidente señalado por narcotráfico es una cuestión bien seria y bien delicada. Y aunque hay gente aquí que quiere tapar el sol con el dedo en el país y hacerse la vista gorda como que si nada pasa, por supuesto que pasa algo. Y es muy serio y es muy delicado y nos afecta a todos los 9 millones de hondureños, hasta los que están en el extranjero, hasta los que viven afuera. ¿Por qué? Porque esa da una imagen de que en el país se le da la bienvenida al narcotráfico y de que de alguna u otra manera no puedes confiar en nadie, porque si en el gobierno están metidos en el narcotráfico, cualquiera puede estar metido en el narcotráfico, y te afecta también a la inversión. O sea, si los inversionistas empiezan a evaluar los países y dicen, Honduras, alta corrupción y altos funcionarios del gobierno con relación con el narcotráfico, automáticamente te descartan. Van a buscar otro país para irse a invertir. De hecho, en Honduras, en el año 2018, para que ustedes sepan, la inversión extranjera directa en el 2018 cayó casi 20%. Y en el 2019 la inversión extranjera directa cayó casi 50%. ¿Por qué? Por todos estos factores. Porque Honduras ante el mundo lo que presenta es una carta de presentación en donde los primeros 2 elementos que aparecen son la corrupción y el narcotráfico. Eso no nos conviene para nada. Y eso lo tenemos que cambiar de inmediato en el país. Nosotros no podemos seguir permitiendo de que las personas que ocupen puestos de liderazgo en el país, en el gobierno sobre todo, sean personas que tengan relación con corrupción y con narcotráfico. Automáticamente nos afecta a todos. Nos disminuye nuestra calidad de vida y nos disminuye nuestras posibilidades de desarrollarnos económica y socialmente. Nosotros en la Cámara, por la naturaleza de la institución, tenemos mucha relación con gente de afuera, con inversionistas, con embajadores, con organismos internacionales, etcétera, y todo el mundo te lo comenta, ese tema, de que la gente no quiere venir a invertir a Honduras por el tema del narcotráfico y por el tema de la corrupción.
O sea, si te ha tocado, justamente porque estás en Cortés, donde hay mucha maquila, donde hay mucha empresa de manufactura y todo, si te ha tocado gente que te dice, Pedro, fíjese que nos vamos a reunir porque es que nos vamos para Nicaragua o nos vamos para El Salvador. Si te ha tocado, pues, de recibir esa mala noticia. Sí. Sí, de hecho, y muchas de esas salen a la luz pública. Yo no sé si vos te recordás, en el 2019 hubieron varias empresas que públicamente anunciaron que cerraban operaciones de producción en Honduras y se iban a producir en Guatemala. Y te voy a explicar, hay uno de los factores, por ejemplo, volvemos al tema de los impuestos. En Guatemala vos pagás 25% de renta y 5% sobre dividendos. O sea, el inversionista, para ya llevarse el dinero a la bolsa, termina rentando un 30%. En Honduras pagás 25% de renta, más 5% solidario, más 10% de dividendos. Terminás rentando un 40%. Entonces, volvamos al noruego que mencionaba Carlos. Viene un noruego que quiere invertir en Centroamérica y llega a Guatemala. Si todos los factores fueran iguales, que no lo son, pero si todos los factores fueran iguales y la única diferencia fueran los impuestos, va a ver que en Guatemala va a pagar un 30% y en Honduras un 40%. ¿A dónde se va a ir a invertir? A Guatemala. Lo que quiere un inversionista es la mayor rentabilidad posible para su dinero. Pero aparte de eso, en Guatemala la energía es más barata, la logística es más barata y tiene una serie de elementos que hacen que el país sea más competitivo. Entonces, sin lugar a dudas, la decisión hoy por hoy es invertir en Guatemala versus Honduras. Y todos esos elementos son los que tenemos que cambiar. La corrupción, el narcotráfico, los impuestos, el costo de la energía, el costo de la logística, todos esos temas los tenemos que cambiar si queremos darle una mejor calidad de vida a nuestros conciudadanos y evitar que la gente se tenga que ir a otros lugares de manera ilegal a buscar las oportunidades que aquí en nuestro país no encuentran. O sea, eso inclusive hasta en el fútbol lo puedes ver. Estaba viendo un caso, nada que ver, pero ¿por qué Cristiano y Messi a la larga se quieren ir de España? Y justamente por una cuestión de impuestos. Porque allá el dinero que reciben menos impuestos reciben menos dinero por una cuestión de impuestos. Por eso muchos jugadores buscan otros países donde puedan, donde es más fácil, todo el dinero que ganan, pues es más fácil, ganan más sin tener que estar reportando tanto de taxes. Eso es por una cuestión de impuestos. Acá es impuestos y otro montón de cosas más, ¿no? Ahora, dentro de todo esto viene otra cereza, digamos, porque hay un montón de cosas sobre este pastel, que es cómo se manejó o cómo se ha manejado la pandemia. En medio de toda esa desesperanza, porque tristemente estas cosas lo que alimentan es eso, ¿no? La pérdida de la esperanza misma. Nosotros vemos a un gobierno señalado por narcotráfico. Ustedes buscan, la gente lo puede inclusive hacer en Google, en los buscadores. Ustedes buscan gobierno y narcotráfico o narcoestado o esto y lo otro, y todo lo que le va a aparecer en la búsqueda es de Honduras. Ahora, aparte de eso, viene y se genera esa desesperanza en la lucha contra la corrupción, la salida de la Maxi, por ejemplo. Cuando eso ocurre, el hondureño se desinfla porque el hondureño una vez más se siente derrotado, digamos. O sea, así como volvimos a perder, volvió a perder el bueno, volvió a ganar el malo. Entonces, la gente lo ve así. Y luego, después de eso, ocurre lo de las mascarillas. Lo de los hospitales, y entonces la gente queda, la gente se hace dos preguntas. Una es, ¿de dónde hay tanto pisto que roban? Porque siempre hay más pisto. Siempre hay un montón de pisto. ¿Cuándo vamos a tocar fondo? O sea, ¿por qué siempre el escándalo que está se olvida? No porque se resuelva o porque fue a días, sino porque lo tapa otro escándalo que viene seguidito. Sí, siempre hay uno más grande. Sí, y rápido, y pronto. Yo creo que hemos perdido la sensibilidad en temas de corrupción porque pasa tanto que nos hemos acostumbrado y hemos normalizado esto. Y eso es grave, es peligroso además. ¿Cómo ves vos o cómo ven ustedes los empresarios que aparte de todo esto, ¡pum!, se pierde el dinero y entonces se hace famosa la consigna que ahora todo el mundo, que se convirtió en un hashtag muy popular, ¿de dónde está el dinero? Mira, ya voy a aterrizar a tu pregunta, pero quiero comentar algo con lo de la Maxi. Mira, las cosas en este país, Fer, y lo que voy a decir, sé que no le va a gustar a mucha gente, pero las cosas nos pasan porque nos dejamos. ¿Okay? ¿Por qué vino la Maxi? Por el movimiento de las antorchas. Porque eran miles y miles de personas que estuvieron casi por 6 meses saliendo a la calle cada viernes
a exigir que se hiciera justicia por el gran robo que se le hizo al Seguro Social. ¿Ok? La única manera de cambiar las cosas en el país es con esa presión social, no violenta, ojo, porque nosotros jamás vamos a apoyar ninguna acción violenta, pero una acción pacífica, como era los viernes en la tarde que salía todo el mundo con sus antorchas a demostrarle a los delincuentes que no queríamos que se quedaran impunes, que eso fue lo que pasó al final de cuentas, pero que en aquel momento estábamos diciendo no queremos que se queden impunes por los miles de millones que se robaron el Seguro Social, esa presión fue la que dobló al gobierno y al final de cuentas vino la MASI. Se pedía la Sisi, al final vino la MASI, pero bueno, vino la MASI. Ahora, ¿por qué pudieron sacar a la MASI? Porque desapareció la presión. Yo me acuerdo, Fer, el día antes que sacaran de la MASI, convocamos a una marcha con varias otras personas de sociedad civil. Llegamos 500 personas y caminamos ahí por el Boulevard Morazán de un extremo al otro para terminar en las oficinas de la MASI. 500 personas nada más. Ayer era de que saliéramos 100,000 personas a la calle para exigirle al gobierno que no saque a la MASI. Entonces, la gente no participa. Esa apatía es la que hace que estos delincuentes puedan seguir saliéndose con la suya. Y eso es lo que tenemos que cambiar en el país. Ahora, tu pregunta, ¿dónde está el dinero? Primero te voy a decir de dónde sale el dinero. Uno, ya te mencioné, la recaudación tributaria aumentó de 40,000 millones de lempiras anuales a 120,000 millones de lempiras anuales. O sea, creció 300%. O sea, por cada lempira de impuestos que se recaudaba antes, hoy se recaudan 3. Pero otra cosa que es más preocupante todavía es la deuda. Nosotros hace 10 años debíamos como 3,000 millones de dólares. Hoy debemos más de 15,000 millones de dólares. O sea, la deuda creció 500%. O sea, por cada dólar que debíamos hace 10 años, hoy debemos 5. Entonces, eso es, perdón, hace 10 años. Más o menos 10 años, sí. Allá como por el 2009. 11 años, ponele. Pero el tema es el siguiente, que nosotros no solo se están robando el dinero que estamos pagando de impuestos hoy, se están robando el dinero que vamos a pagar de impuestos por los próximos 25 años, porque esos 15,000 millones de dólares que debemos, nos vamos a tardar 20, 25, 30 años en pagarlos. Entonces, eso es delicado. Va a quedar el país, ya está el país altamente endeudado y la población no ha recibido ningún beneficio de ese aumento de recaudación tributaria ni de ese aumento de la deuda. Una gran parte de ese dinero ha ido a parar a pocas bolsas de corruptos que se han robado el dinero. El análisis que hicieron el FOSDE y el CNA, que lo hicieron a finales del 2019, te demuestra que en el 2018 se perdieron en el país 64,000 millones de lempiras por corrupción. Imagínate todo lo que pudieras hacer para salud, para educación, para seguridad y para bajar los impuestos, las 4 cosas al mismo tiempo, si no se perdieran esa cantidad de miles de millones de lempiras en corrupción, tendrías otra Honduras. Así de sencillo, tendrías otra Honduras. Y la calidad de vida de la gente y las expectativas de la gente serían otras. Pero lamentablemente no lo es, porque nos hemos dejado. Ahora, ¿por qué crees que la gente dejó de marchar? ¿No crees que tal vez la gente está harta, está desmotivada, no tiene esperanza ya? Pero Carlos, tenés 2 opciones. O te dejas o peleas. Y la vida así es. O sea, si vos te dejas, entonces ganaron ellos. Sí. Que de hecho es lo que ha estado pasando. Han estado ganando. Porque no solo sacaron a la MASI, cambiaron un montón de leyes para poderse blindar de la corrupción y que no enfrenten nunca la acción penal. Metieron un nuevo código penal para asegurarse la impunidad. Tienen una ley de secretos con la que no podemos saber en 20 años o 25, no recuerdo cuánto es, en qué están utilizando el dinero de la tasa de seguridad. Entonces el tema es ese. ¿Quién se cansa primero? No podemos darnos el lujo de cansarnos nosotros primero porque nos están robando nuestro presente y nuestro futuro. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que dimensionar. ¿Estamos dispuestos a que nos sigan quitando un pedazo de nuestro presente y un buen pedazo de nuestro futuro? Entonces sigamos cómodos pues en las salas de nuestras casas o sentados en nuestras oficinas sin hacer nada. ¿O estamos dispuestos a darlo todo por el todo para asegurarnos de que no nos sigan robando ni nuestro presente y nuestro futuro? Entonces tenemos que tener más aguante que ellos y reclamar y exigir lo que es nuestro y no desanimarnos y no vencernos, seguir y seguir y seguir hasta terminar. Esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón, pero hay que correr los 40 y pico kilómetros. Pero si corremos 2 kilómetros y ay, me duele la rodilla, entonces ese es un problema de actitud el que tenemos que cambiar esa actitud. Una cosa,
Bueno, hemos visto en los últimos años que han destacado algunos liderazgos en sociedad civil. Bueno, lo mencionabas hace un rato, el caso del CNA, por ejemplo, con la abogada Gabriela Castellanos, también la incidencia y la participación importante para sacar información y que nos permite formular criterios, el caso del FOSDE, y un montón, la Maxi también representó un espacio importante, la UFESIC como brazo investigador de parte del pueblo cuando la UFESIC existía, todo eso. Sin embargo, también tenemos que entender que somos un país electoral, ¿no? Que es así como nos manejamos cada 4 años. Estamos en un año electoral. ¿Qué opinión tenés de los partidos de oposición? Los partidos de oposición y además y su militancia, que es bastante grande, y además de eso, ¿qué idea tienen ustedes en la Cámara, me refiero? Porque estamos en un año electoral. Y antes, cuando uno hablaba de año electoral, uno se imaginaba una fiesta cívica. Ahora, pues la gente más bien hasta le lleva un poquito como de hay que ser un poco más, hay que ser cautelosos porque es año electoral y entonces ya no sabemos qué va a pasar, va a haber un poco de convulsión social y esto y lo otro. Entonces, esas dos cosas. ¿Qué opinión tienes de los partidos de oposición, los partidos políticos que están haciendo oposición y cómo ves, qué predicción puedes tener para este 2021 en que hay elecciones y hay COVID? Mira, a ver, lo que te puedo decir de los partidos políticos es que en todos los partidos políticos hay gente buena y en todos los partidos políticos hay gente mala. En todos los partidos políticos hay gente con buenas intenciones y en todos los partidos políticos hay gente con malas intenciones. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que todas las personas buenas, independientemente de su bandera política, de su partido político, se tienen que unir para poder hacer un plan para tomar el poder del país y hacer las cosas bien de aquí en adelante. ¿Okay? Y me refiero de todas las banderas políticas, porque en todos lados hay gente buena y en todos lados hay gente mala. Ahora, ¿cuáles son las expectativas para este año? Ya eso es lo ideal, ¿verdad? Ahora vamos a lo realista. Hay muchos escenarios, o sea, nunca hay solo un posible camino, siempre hay un montón de caminos. Tal vez te voy a mencionar 2 o 3 caminos. Está el camino de que las cosas sigan igual, de que continúe un grupo de corruptos relacionados con el narcotráfico en el poder, que pueden ser personas diferentes, pero al final de cuentas lo mismo, ¿entendés? Entonces, porque aquí el problema, aquí muchas veces las cosas se personalizan, porque obviamente uno mira a los liderazgos y uno dice, pero no, son una estructura, o sea, no es una, hay caras visibles. No es uno solo, sí. Correcto, primero no es una sola persona, son equipos grandes de personas, y segundo, hay personas que se turnan, que dicen, esta vez yo soy la cara visible, vos estás ahí escondido, después sos vos la cara visible. Entonces lo que tenemos que romper es ese ciclo negativo de que personas corruptas con relación con el narcotráfico sigan en el poder, ¿ok? Y necesitamos que gente buena, con buenas intenciones de todos los partidos, ocupe posiciones claves en el Poder Ejecutivo y en el Congreso para poder hacer las cosas bien de aquí en adelante. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de lograr eso? Yo te diría que un 50 y un 50. Hay un 50% de probabilidades de que continúe la corrupción y el narcotráfico dominando el país, y hay un 50% de posibilidades de que se rompa ese esquema y salga algo bueno. ¿Qué te va a inclinar la balanza? La población. La población. Ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Quieren cambiar la ley electoral para hacer un montón de cosas que van a dificultar que hayan alianzas. Entonces, eso te va a dificultar que las personas buenas de diferentes partidos puedan hacer alianzas para tratar de hacer un equipo y llegar al poder. Ahora, ¿qué presión estamos haciendo nosotros como ciudadanos para evitar que eso suceda? Ninguna. Entonces, si dejamos que eso pase, son puntitos más para que continúe la estructura de corrupción, que no es solo un partido. Ojo, hay gente de varios partidos metida. Entonces, depende de qué tanta conciencia tengamos como ciudadanos, de qué tanto nos informemos con lo que está pasando y de qué tanta presión colectiva hagamos para evitar que las cosas se sigan haciendo mal. O sea, está en nuestras manos, pero necesitamos alcanzar una masa crítica lo suficientemente grande para que sea imposible ignorarla. Eso es lo que tenemos que alcanzar. Los cambios sí lo confirmamos. O sea, se necesita volver a una marcha de las antorchas. Sí, por supuesto. Y generar unidad, ¿no? Y que vayan
que vayan todos, porque hay mucha gente que dice, Por no, supuesto. es que me da pereza, es que ahí solo va la gente. No, que se necesita volver a una manifestación de marcha de las antorchas de forma pacífica, Por supuesto. y que la gente toda se une, y que si usted de repente tiene un negocio pequeño, pues permita a que sus empleados asistan, que las familias asistan, porque sí me llamó la atención cuando nos dijiste que la corrupción es un asalto diario, a papá que trabaja, a mamá que trabaja, a usted, es una cuestión diaria que nos afecta a todos en la casa. Es correcto, mira, hubo una iniciativa muy buena a finales del año pasado, en la cuestión de las palas, la intención era muy buena, la idea era muy buena, el esquema era muy bueno, pero no hubo la respuesta de la población. Entonces, yo veo que mucha gente reclama en las redes sociales, pero cuando salen oportunidades de hacer algo que pueda tener influencia, que pueda tener peso, la gente no sale. Entonces, poniendo tweets y poniendo posteos en Facebook, el país no va a cambiar nunca, jamás. Ahora, si hacemos acto de presencia, cuando sean personas con buenas intenciones las que llamen, para movimientos no violentos, que sean manifestaciones pacíficas, ahí es como vamos a poder realmente cambiar las cosas en el país de momento. El otro día me decía alguien a mí de que una de las cosas que deberíamos de plantearnos era poder ver en una mesa, convocando a la gente, a estos diferentes líderes de sociedad civil y también a líderes de los partidos políticos, todos, porque hay gente que lo que dice, no, lo que pasa es que allá están creando un bloque opositor, pero allá solo son algunos, y aquí están creando otro, pero allá solo son otros pocos, y aquí, o sea, verlos a todos. De hecho, la exigencia de unidad, que es una cosa que la vemos a diario en las redes sociales, es de la gente a estos líderes, no al revés. No es los líderes queriendo convencer a la gente de que hay que unirse, sino que es la gente más bien exigiéndoselo a ellos, únanse. Entonces, eso es un escenario que lo ves posible, ves que todavía es, a pesar de que estamos a menos de un año para el proceso electoral, y sabemos que, desde ya sabemos que va a ser un año difícil, pero ¿crees que es posible poder crear esos espacios de unidad necesarios? Es posible, pero hay dos cosas importantes. Primero, que los liderazgos se dejan a un lado los egos. O sea, aquí la cuestión es, no podés tener 20 caciques y 2 indios. No podés. O sea, en una tribu tiene que haber un cacique y un montón de indios. ¿Okay? Pero no puedes tener 20 caciques y un indio. Eso no funciona. Entonces, todo el mundo tiene que poner sus egos a un lado y definir un mecanismo democrático para poder determinar quién va a ser el líder, ¿okay? Porque ocupás un líder, toda organización necesita un líder, el ejército tiene su general, la empresa tiene su gerente, el gobierno tiene su presidente, necesitas para que las cosas funcionen bien tener un tipo de gobernanza en donde debe haber un líder, y el líder tiene que ser democráticamente elegido. Entonces, que todo el mundo se quite su ego, que se unan, que determinen en base a algún sistema democrático quién va a llevar la batuta, por así decirlo, o el liderazgo, aunque sea una cuestión bastante participativa y de consenso, pero tiene que haber una cabeza. Y por el otro lado, la población debe apoyarlo. O sea, y debemos tener metas y enfocarnos en las metas. Mira, vos no podés tener una lista de 100 cosas que querés alcanzar, porque al final no vas a alcanzar nada. Vos tenés que definir 2 o 3 objetivos, ¿ok? ¿Alrededor de qué nos vamos a unir? ¿Qué es lo que nos puede unir a todos los hondureños? Bueno, casi todos. El tema anticorrupción, ¿ok? Solo los corruptos no, pues, porque ellos quieren seguir robando. Pero todos los demás, el tema anticorrupción nos va a unir. Entonces, unámonos alrededor de ese tema y por mientras tengamos el objetivo de cambiar las cosas en Honduras, no discutamos nada más. Porque si nos ponemos a discutir otros temas, ya si empiezan a meter el otro tema que, no sé, por decirte algo, temas que son controversiales, el aborto, pongámonos de acuerdo en el... No, entonces ya la regaste. Después. Es decir, sí al aborto, no al aborto, y entonces ya todo el mundo se va a enfocar en esa discusión entonces no, enfoquémonos en el tema anticorrupción, en limpiar el país de la corrupción. Y después vamos viendo los otros temas que nos vayan interesando poco a poco, pero lo primero es eliminar el obstáculo
obstáculo más grande para que el país se desarrolle. Y hoy por hoy el obstáculo más grande para que el país se desarrolle es la corrupción. Por el dinero que se pierde en corrupción no estamos educando a nuestros jóvenes. Por el dinero que se pierde en corrupción no le estamos dando salud al pueblo hondureño. Por el dinero que se pierde en corrupción no le estamos dando seguridad al pueblo hondureño. Y por el dinero que se pierde en corrupción no le estamos dando oportunidades económicas. Entonces, salud, educación, seguridad y oportunidades económicas son las cosas fundamentales que todos queremos tener. Y por la corrupción no las tenemos. Entonces, enfoquémonos en quitar ese obstáculo, que es el principal, y después dediquémonos a lo demás. Pero esa capacidad de enfocarnos también la tenemos que tener, porque si no, lo que ha logrado muy bien la gente es mantener dividido al pueblo hondureño, porque nos pasamos discutiendo cosas que no son el tema más importante en el momento. En cambio, los corruptos sí están graníticamente unidos en seguir robando. Entonces, ellos están unidos porque logran enfocarse. Ellos tienen un objetivo, seguir robando. Y todos están unidos y disciplinados alrededor de ese objetivo. Pero nosotros, los demás, que somos los asaltados, que somos los agraviados, no somos capaces de unirnos alrededor de un solo objetivo, evitar que nos sigan robando. Y por eso es que ellos pueden seguir de fiesta y nosotros seguimos afectados. Una pregunta ahorita que decías de la participación de todos, de que mucha gente también está un poco desesperanzada, pero también quiere ver caras nuevas. ¿Podríamos, te pregunto, ver en un futuro a un Pedro Barquero optando a un cargo público? Fíjate que que dice que no, una presidencia. Mira, yo estoy enfocado en lo que es el trabajo en la Cámara, porque a mí me gusta mucho la parte gremial, la parte de sociedad civil, y yo pienso que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la sociedad civil. Lamentablemente, lo que me he dado últimamente cuenta es que los países en donde se logran muchas cosas desde la sociedad civil, obviamente es donde tenés un gobierno que tiene la disposición de hacer las cosas bien. Pero aquí han salido muchas buenas ideas de sociedad civil, muchas, no solo de las organizaciones empresariales, de todas las organizaciones de sociedad civil en general. El CNA, por ejemplo, es una institución que yo en lo personal admiro y respeto muchísimo. El FOSDE es otra institución que yo admiro y respeto muchísimo. Y de ahí han salido, de ambas instituciones y de muchas otras también, han salido muchas buenas ideas, muchos buenos planes, muchas buenas cuestiones del sector empresarial también. Hemos sacado planes de gobierno, hemos sacado propuestas de desarrollo, hemos sacado un montón de cuestiones, pero al final de cuentas el gobierno se ha negado a implementarlas. Entonces, vos necesitas tener dos cosas. Necesitas tener el poder político y el apoyo desde la sociedad civil. Entonces, hasta el momento, lo que yo he decidido en lo personal es tratar de seguir empujando desde la sociedad civil para que se puedan dar estos cambios en el poder político. Ok. Bueno, pues ahí está entonces. Ahora, Pedro, nadie, sí. solo para terminar, porque mucha gente va a decir no contestó. Bueno, para ser concreto, hasta el momento no lo he considerado, pero nadie puede decir de esta agua no beberé. Sí. Así de sencillo. Uno nunca sabe las circunstancias a futuro, ¿me entendés? Y qué va a pasar mañana. No hay forma de saber. De acuerdo. Okay. Bueno, pues Pedro, queremos agradecerte. La verdad es que pasó volando esta hora y... Sí, increíble, increíble. La verdad es que una plática interesante. Es bueno que la gente escuche todos estos análisis, sobre todo, no solo por lo que ha pasado, sino que por lo que viene, que va a ser complicado, va a ser duro todo esto. Y es importante aquí que la gente le quede el tema de unidad, el tema de participación, formarse criterios. La indiferencia es una cosa gravísima. No podemos esperar resolver todo a través de las redes sociales nada más. La expresión popular en la calle pacífica también es importante. Y la unidad es posible, es posible. O sea, se puede lograr. Y la verdad es que es bueno este análisis porque nos permite ver las cosas desde otras perspectivas. Pedro, te agradecemos muchísimo de parte nuestra y de toda la audiencia de La Hora del Té a través del espacio de La Hora de Escucharte. Esperemos que nos encontremos pronto, que ya no sea solamente a través de estos espacios virtuales y que sea justamente con estos planteamientos de lucha y de rescate por el país. Así que de verdad te agradecemos mucho, Pedro. No, gracias a ustedes, Fer, Carlos, gracias por la oportunidad y por haber podido compartir con las personas que tomaron a bien estarnos viendo durante esta hora. Yo espero que nos podamos sacar adelante nuestro país. Yo tengo fe, yo sé que los hondureños tenemos todo lo que se necesita para poder salir adelante. Mira, Fer, Carlos, yo por cuestiones de trabajo me ha tocado relacionarme con gente de todas partes del mundo. El hondureño no tiene nada que envidiar ni al ciudadano americano, ni al ciudadano chino, ni al holandés, ni al noruego que mencionaba Carlos. Nosotros tenemos exactamente las mismas habilidades intelectuales y físicas de cualquier persona en el mundo.
Lo que sí nos llevan adelantado ellos es la capacidad de organizarse colectivamente para poder beneficiar a las grandes mayorías. Y es ahí donde tenemos que trabajar entonces. Aprendamos a trabajar de forma colectiva por el bien común y ahí es donde realmente vamos a cambiar las cosas en Honduras. No dejemos que un pequeño grupo de criminales siga determinando nuestro futuro. Unámonos todos y saquemos adelante nuestro país y no dejemos que nos sigan manipulando de esta manera tan nefasta. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. PJ Barquero, tu cuenta en Twitter también, para que la gente te siga, porque siempre son interesantes tus tweets. PJ Barquero, ¿verdad? Sí. Okay, correcto. Un saludo para todos. Pues, hasta luego a todos. Muchas gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima. Chao.